Hola amigos, una vez más bienvenidos a este espacio que es Kibita Moyo, donde se interpreta el diseño a partir de las transformaciones en patronaje. En este caso vamos a analizar el diseño de esta manga solicitada por uno de mis seguidores en mi grupo en Facebook Kibita Moyo. ¿Sí? Si observamos la manga, es un diseño que ya hemos visto en otras oportunidades y es el famoso nudo retorcido, falso nudo, nudo enlazado, ¿sí? Exactamente, en realidad es un enlazado de la tela que nos da el efecto un falso nudo, como si hubiera un anudado ahí entre la tela. En realidad aquí contamos con dos piezas. La manga en realidad está dividida en la parte trasera y en la parte delantera. Lo podemos ver aquí donde está el borde que está pulido, tiene un dobladillo, bien, tanto de un lado como del otro, ¿ok? Y aquí camuflado en los pliegues podemos ver la unión que mantiene sujeto este efecto de entrecruzado. Entonces el concepto es que la parte trasera se introduce dentro del lazo que crea la parte delantera, y para que esto se mantenga en su lugar se debe coser. Por lo tanto, se cosen las dos partes de cada mitad. Por lo tanto, yo tengo que generar este espacio de unión, ¿sí? Cuando yo hago ese espacio de unión, que lo veo aquí en el patrón base, lo que yo voy a lograr es que le dé la oportunidad a que pueda una de las mitades de la manga introducirse en la otra. Como siempre, comenzamos con la manga base. La manga base, ustedes aquí la ven, es lo que aparece en este esquema como el delineado en negro. Esta manga es la plantilla y no se modifica. Lo que hacemos con ella es tomarla de referencia, copiarla en un papel nuevo, que es lo que ustedes ven en color rojo. Yo mantengo la manga aquí para que se den una idea de lo que está pasando en el proceso, ¿sí? Pero ustedes en la realidad lo que van a hacer es tomar esta manga, la van a copiar y luego la van a reservar a un lado y van a trabajar con la copia. La copia es esto: yo voy a trazar una manga corta siempre a partir de la manga larga, ¿sí? No se traza independientemente de la manga corta. La manga corta es un derivado de la manga larga. Y recuerden una cosa importante: si ustedes hacen una modificación en el cuerpo, cualquiera sea, tanto en el ancho, por ejemplo, modifican el hombro, bajan la sisa, o al revés, achican el espacio porque tiene una elongación importante la tela, ustedes tienen que trasladar esa misma transformación previa a la manga, porque de lo contrario, si ustedes transforman la manga como la original sin tomar en cuenta la transformación que se hizo el cuerpo, cuando traten de coser la manga a la sisa van a encontrarse que no coinciden. Entonces antes tienen que prestar atención de fijarse si hay que modificar previamente una manga antes de trazarla y luego si venimos a la transformación. Esta manga es una manga corta. Aproximadamente le he dado de largo, tomando en cuenta que el largo original de la manga es aquí, yo le he dado aproximadamente unos 26 centímetros, casi 27 centímetros, ¿sí? Esa sería la línea base de la manga. Pero desde ese punto hacia el centro de la manga he elevado unos 8 centímetros, ¿sí? Desde aquí hasta aquí hay 8 centímetros, que es donde he marcado esta primera línea auxiliar. Y creo entonces un pico hacia arriba de esta forma, emulando lo que yo veo aquí. Lo voy a representar en mi patrón de esta forma, porque la manga se eleva. Recuerden que cuando yo hago transformaciones tengo que copiar en plano lo que yo veo en volumen, y aquí me determina que la manga tiene una redondez en la parte superior, volumen en el centro, y el bajo no es recto como normalmente lo vemos en una manga, sino que se eleva. Entonces se eleva y topa, el tope, digamos, de la elevación es justo el nudo de la transformación. Justo aquí es donde termina esa elevación, ¿sí? Que se genera justamente por el retorcido. He marcado una nueva línea auxiliar que es la que me determina la mitad de la manga, porque voy a trabajar independientemente con un lado y otro, ¿sí? Esta otra línea
es la que me determina la que será luego la unión, como ven aquí. ¿Ok? Fíjense que aproximadamente estas dos medidas tienen una coherencia. No necesariamente tiene que ser así, pero se trata de que no sea ni muy chica la parte inferior ni tampoco muy alta, porque entonces el efecto quedaría muy arriba y justamente todo esto que yo necesito de espacio se perdería. ¿Sí? Pasamos a la segunda parte. Voy a trazar líneas auxiliares tomando de referencia como punto focal el vértice que se crea en esta parte, ¿sí? El vértice que se crea con esta línea que hice previamente. Este va a ser el punto focal de mi diseño, o sea, lo que yo veo en el modelo aquí. ¿Ok? Aquí lo vemos en plano. Voy a trazar líneas auxiliares desde la copa hacia allí, hacia el centro, y esto es la parte superior de la manga. Además le he dado a cada uno de las partes inferiores de la manga un color distinto para que sepan que esto no pertenece a la parte superior, sino que pertenece a la parte inferior, que es el enlazado. En un segundo paso, a ver, vamos a ir al otro paso, vemos que la manga le he trazado las líneas auxiliares, ¿sí?, de la misma manera en la parte inferior. ¿Ok? Ahí vemos, vamos a bajar un poquito, vemos que también he trazado las líneas auxiliares en la parte inferior. Justamente los colores distintos es para que ustedes puedan, no se mareen y se lo puedan diferenciar. En este momento ya no necesito más la manga base para que ustedes no se mareen. En realidad ustedes de entrada no la tienen en la mesa. Yo la dejo ahí para que se vea más claramente. Entonces, voy a dividir mi patrón en dos partes. Esta es la parte trasera, ¿sí? La parte que tiene la curva de la copa más suavizada es la parte trasera. La que tiene la curva más pronunciada es la delantera. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Volviendo al concepto que mi manga dividida a la mitad tiene previamente un pulido, vean ahí el dobladillo que se hizo con la recubridora, collareta, collarín, como le digan en cada uno de donde ustedes vivan, o sea, la que hace la costura de overlock plana, ¿sí?, no de borde, sino la que es plana, la que hace los dobladillos. Tiene entonces el terminado esta prenda. Quiere decir que esto se debe hacer previamente, y si es un dobladillo debería estar alineado, ¿sí?, para que se mantenga con una coherencia el dobladillo, que no sea un dobladillo retorcido o corrido. Entonces quiere decir que esto que es el centro de mi manga y esto que es luego va a ser el borde inferior tienen que estar alineados. Entonces el primer paso que yo voy a hacer es tomar estas dos piezas que pertenecen a la parte inferior de la manga base, ¿sí?, el primer paso de la manga, y alinearlo dentro de lo que sería la marca, ¿sí? Ahí ven, aquí lo giro un poquito, puede estar alineado un poquito más, un poquito menos, no así, así no, más o menos ahí estaría bien, así, así. Recordemos que tenemos que dejar lugar para el resto de la transformación, ¿sí? Y luego voy a tomar esa parte y la voy a separar, la voy a abrir, a ver, junta, no, esta única parte, ahora sí, la voy a abrir ampliando y la voy a dejar más o menos ahí donde yo considero que podría ser. Ahora lo voy a tener que empatar con la otra parte. Esta otra parte también se tiene que modificar, vamos a cortar, ¿sí?, sin separar totalmente como está aquí, ven que no se separó el patrón. Voy a recortar esas dos líneas auxiliares y voy a abrir una vez más como un abanico, ven, un primer paso, la primera parte, y como se trata de dos piezas, entonces la segunda parte voy a volver a abrirla en un segundo paso hasta que se acerquen. Fíjense que no están conectadas, entonces lo que tengo que hacer es
girar una vez más las piezas hasta que se logren tocar, ¿sí? Porque tienen que estar conectadas porque se supone que es una pieza toda entera. Entonces giro un poquito ahí y conecto las dos partes de esta manera, ¿ok? Ahí se ve. Voy a tomar el patrón y lo voy a girar. Así es como se vería una vez que yo le haga la transformación. Observen, esta parte que está aquí, a ver si se queda quieta la imagen, esta parte que ustedes ven aquí, debería estar ahí, ¿sí? Esta es la base de estos triángulos, corresponde a el lateral, ¿sí?, de la mitad de la manga. O sea, esta parte y esta parte, una vez que armemos la prenda, se van a conectar, ¿sí? Pertenecen al lateral, pero como lo vemos en este momento, está enfrentado, uno está de un lado y el otro, la otra mitad del lateral está en el otro. Significa que yo debo girar la tela sobre sí hasta que vuelva a unirse aquí, conectándose, creando aquí una costura, que es esta costura que ustedes ven aquí, ¿sí? Cuando yo hago ese giro, voy a procurar que en el medio, ¿sí?, de esa costura no termine de cerrar, que quede abierto, ¿sí? O sea, yo voy a coser hasta aquí, voy a frenar y voy a dejar un espacio de 1,5 centímetros a 2, ¿sí?, de cada lado, o sea, en total unos 3 centímetros, para luego poder introducir la otra parte de la otra mitad de la manga y entonces crear el efecto del enlazado, ¿ok? Una vez que tengamos las dos piezas transformadas, como ven aquí, esta es la parte de la trasera de la manga y esta es la parte delantera. Como les dije antes, se va a plegar uno de los lados, se va a coser hasta llegar a 1,5 centímetros, ¿sí?, del doblez. Allí va a quedar una abertura por donde voy a introducir esta parte que sería el lazo, el enlazado, o sea, la parte del lateral inferior, que aquí se ve amarillo. Lo introduzco desde el derecho hacia el revés, como se ve aquí. Aquí lo vemos que está de el derecho, entra hacia el revés y gira. Cuando yo giro hacia aquí, como lo ven aquí en la manga, ¿sí?, voy a traer la parte superior y la voy a llevar hacia abajo, tratando de hacer coincidir los bordes, o sea, estos dos bordes, y voy a coser desde el extremo que corresponde al lateral hasta llegar al borde del doblez, el vértice del doblez. Cuando yo llegue aquí me voy a encontrar con todo el drapeado, el amontonamiento de tela del enlazado previo que estaba cosido antes en el lado derecho, ¿sí?, o el lado de la delantera. Entonces voy a correr la tela y voy a coser lo más cerca posible para que se vea lo menos posible la unión, la abertura, ¿sí? De esa manera me va a quedar entonces las dos piezas juntas, unidas por el centro, ¿ok? Me va a quedar la copa, una copa por un lado y otra copa por el otro, pero muy unidas porque están los centros juntos. Estos dos puntos, ¿sí?, los voy a montar así para que se hagan una idea. Cuando estén armados, estos dos puntos se van a ver así. Ustedes van a tener la manga armada de esta manera, ¿sí? Van a tener los dos centros enfrentados así, ¿sí? Y esto, por supuesto, va a estar cosido como va. ¿Qué pasa? Yo voy a superponer un poquitito, voy a montar un poco, déjenme que acerque el patrón, voy a montar 1 centímetro, ¿sí?, como ven aquí, para que cuando yo cosa no se me abra, no haya una abertura aquí en la unión con la sisa. Voy a superponer un poquito y voy a coser a la sisa, ¿sí? Coso a la sisa, ¿ok? Hay dos maneras de hacerlo. Ustedes pueden o coserlo en abierto, primero la sisa y luego cosen el bajo manga
así como ya va a estar esto unido acá, ya va a estar conectado con la costura, esto va a estar solo en una sola pieza, el bajo manga y el lateral de la prenda de una vez, o si lo desean, cosen el bajo manga primero, los dos bajo manga, y queda la manga en un cilindro, pero con las dos copas abiertas a la mitad. La copa va a estar suelta, van a tener que sujetar superpuesta una sobre la otra con un alfiler para luego ir al cuerpo, que también previamente se le va a coser el lateral, y entonces se cose en redondo la manga de forma tradicional, ¿sí? Como tradicionalmente se cosería una manga en modistería, ¿sí? Son dos de las maneras que pueden hacerlo. Como ven, es bastante simple el concepto, no es algo complejo, ¿sí? Este mismo concepto es el que se usa para todos los diseños, prácticamente todos los modelos que ustedes vean de vestidos con el falso nudo o enlazado. Por supuesto, el procedimiento varía porque no todas las prendas tienen este formato. La manga es especial, la manga tiene en este caso tenemos la suerte de que con una costura previa ya la pulimos en la parte inferior. O sea, simplificamos un armado. Cuando se trata de vestidos ya tenemos otro tipo de terminaciones y ya tiene otro, digamos, desarrollo, sobre todo en el tema de la confección. El concepto de la transformación del patrón debe tener obligatoriamente en cuenta el armado. O sea, yo para transformar tengo que pensar que luego cuando la persona vaya a armar o coser la prenda no sea un rompecabezas desesperante. Tenemos que ver, a ver, cuando yo lo armo tengo que simplificarle a la persona que va a armarlo lo mejor posible, ¿sí? Entonces este ha sido el desarrollo de cómo se transformaría una prenda a la que yo le quiero incorporar espacio, ¿sí? Como es este drapeado, y además es una manga, o sea, una manga bastante llamativa porque nos da el efecto de que parece como un capullo, como un repollito, ¿sí? Da ese efecto bastante interesante, es original, ¿sí? Y bueno, podemos realzar una camiseta simple con una linda manga, con una manga original diferente, y entonces el diseño ya tenemos una prenda distinta. Hacemos un modelo con el mismo patrón preferido, un patrón que nos queda lindo, que nos gusta, le cambiamos el diseño a la manga, o tenemos una tela que es lisa, una tela simple, al hacerle una manga drapeada levantamos la prenda de alguna manera. Espero que lo hayan comprendido, que haya sido fácil de entender el desarrollo. Cualquier duda que tengan saben que pueden dejarlo en comentarios. Cualquier pregunta que deseen, pueden también sugerir algún modelo o alguna parte de patronaje que no comprendan, que lo podamos desarrollar. Les invito a que se suscriban y que me apoyen en este canal. Así crecemos, y cuanto más crezcamos, más posibilidades hay de desarrollar nuevos modelos y aprender cosas nuevas. Recuerden que todo es importante, que cada cosa que ustedes hagan en plano, sobre una mesa, es importantísimo que lo practiquen en forma física con tela, no con papel. La tela es en realidad el final de la prenda, entonces tenemos que hacerlo en tela. Los espero en la próxima. Hasta pronto.